Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de DHO Tips, lugar donde te daremos tips y consejos para mejorar la práctica médica en medicina prehospitalaria. Mi nombre es Daniel Peñaflor y hoy hablaremos sobre el paciente con asma grave. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo más de DHO Tips. Es un gusto estar hoy con ustedes. Ya teníamos un ratito que no hacíamos una cápsula de DHO Tips. Y hoy vamos a hablar del paciente con asma grave, ¿ok? Estos tipos de pacientes pues sabemos que son muy frecuentes y comunes en las temporadas invernales, pero realmente puede pasar en cualquier momento. ¿Ok? En cualquier momento tú puedes ser llamado para atender un paciente con asma grave y es necesario saber ¿qué le vamos a hacer cuando el salbutamol no funciona o simplemente no resuelve el problema? Así que hablemos de ese paciente en estado crítico, ¿ok? Pero vamos a iniciar con un caso que me tocó a mí, ¿ok? Ese día era un sábado 6:50 de la mañana. Ese servicio de que ya vas saliendo de turno, pero por favor apóyame antes de salir y ya vas todo cansado, pues bueno, llegamos al domicilio y nos recibe una mujer muy alterada en la entrada de la casa. Ya que llegamos allí a la casa, la esposa nos guía directamente en el interior del domicilio, propiamente a la sala, y allí encontramos a un paciente masculino, joven, recargado y sosteniéndose sobre una silla, en posición trípode. Era notable el esfuerzo respiratorio que tenía. Había mucho uso de músculos accesorios y el paciente cuando le preguntamos algo, oye, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? Pues para saber qué tenía el paciente, él hablaba con frases entrecortadas. Me siento muy mal. Uso de músculos accesorios, el paciente tenía un semblante de angustia, frases entrecortadas, veías salbutamoles en aerosol en la mesa, recetas médicas, sabías que algo andaba mal. Inmediatamente nos abocamos a revisar nuestro ABC. Recuerda que la evaluación es lo más importante para la atención de un paciente, descartar amenazas a la vida inmediatas y pues obviamente en la B había un compromiso. El paciente se veía su dificultad para respirar. Platicando con la esposa a la par de que mi compañero sacaba los signos vitales y yo sacaba la anamnesis con la esposa, ella nos comentó que el paciente es asmático conocido. El paciente ha tenido episodios de asma severo a lo largo de su vida y que incluso el paciente ha terminado en la terapia intensiva intubado por ataques de asma. Si te fijas, toda la información que me arrojaba la esposa, toda la información que el paciente podía transmitir, pero especialmente su clínica y sus signos vitales, nos daba a entender de que el paciente estaba grave. Había que atenderlo inmediatamente porque pues, esto podía progresar hasta la situación donde hubo la necesidad de intubarlo en episodios anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacerle a este paciente? ¿Cuál es la atención médica prehospitalaria de urgencia que este paciente tiene que recibir antes de que se nos complique y pueda el paciente caer en paro cardíaco por este ataque de asma severo? Muy bien. Primero, este paciente inmediatamente tiene que recibir oxígeno. Lo que inmediatamente hicimos fue administrarle oxígeno a 15 litros por minuto. ¿Ok? ¿Cuál es el primer medicamento que vamos a utilizar? La primera línea de tratamiento, el salbutamol. Pero el paciente ya se había administrado salbutamol. Él, de hecho, se había administrado 4 disparos de salbutamol y el paciente no mejoraba. ¿Por qué pidió la ambulancia? Porque se quedó sin medicamento. Entonces, se administró 4 veces salbutamol y el paciente simplemente no mejoraba. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda línea de acción? Inmediatamente el paciente debe de recibir bromuro de ipatropio. Nosotros en la ambulancia no traemos en aerosol. Recuerda que el salbutamol viene en un contenedor azul.
y el bromuro de hipatropio naranja y Montelukast en morado. ¿Sale? Entonces no traemos bromuro de hipatropio, pero sí traemos Convivent nebulizado. Es una excelente herramienta dárselo nebulizado, es la vía más rápida. Entonces, inmediatamente sacamos el nebulizador, abrimos el contenedor, le administramos obviamente el medicamento, que en este caso es Convivent, es una mezcla de salbutamol con bromuro de hipatropio, es lo que nosotros traemos en la ambulancia para ser nebulizado. Ya que le pusimos el medicamento en el contenedor, le abrimos al tanque de oxígeno, lo conectamos a la mascarilla y empieza a salir el aerosol, ¿ok? Todo el gas. ¿Qué esperamos? Que haya una mejoría en el paciente, pero simplemente no mejora. ¿Cuál es la tercera línea de atención de estos pacientes? Administrarles esteroides, ¿ok? En este caso es ideal administrar metilprednisolona, ¿ok? En ese momento nosotros no contábamos con metilprednisolona y le administramos hidrocortisona. Era lo que teníamos en ese momento. ¿Por qué le administramos metilprednisolona o esteroides si tardan mucho tiempo en hacer efecto? Precisamente porque estamos en su casa y de aquí a que llegue al hospital ya va a empezar a hacer efecto, ¿ok? Por eso muchas veces se recomienda o el médico regulador te puede indicar que se los administres porque obviamente estamos contra el tiempo. Y entre más rápido lo tengamos, sabiendo que tarda mucho en hacer efecto, pues es beneficioso dárselo desde el entorno prehospitalario. Entonces, hay que darle esteroides a este paciente. Metilprednisolona. No traíamos, le dimos hidrocortisona. Eso se lo dimos IV. El paciente obviamente no mejoraba porque el esteroide no hacía efecto todavía. Seguía siendo nebulizado. Mejoró un poquito, pero no como deseábamos. Y el paciente continuaba con la dificultad para respirar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de que ya le administramos oxígeno, que ya le administramos salbutamol, que ya le administramos bromuro de hipatropio, que ya le administramos esteroides de metilprednisolona? ¿Qué sigue administrar en prehospital? Sulfato de magnesio. Todos en la ambulancia traemos sulfato de magnesio para las emergencias obstétricas, para pacientes con ACLS. En este caso administramos el sulfato de magnesio, pues obviamente para que haga un efecto relajante del músculo bronquial, ¿sale? Para potencializar la broncodilatación. Le administramos el sulfato de magnesio. En este escenario el paciente no mejoraba, al contrario, seguía y seguía empeorando. Ya le dimos todo lo que traíamos en la ambulancia. ¿Qué sigue? En este escenario nosotros nos vimos forzados a salvarle la vida. ¿Y cómo lo hicimos? Con la epinefrina. Se le tenía que administrar al paciente epinefrina por vía intramuscular, como en el shock anafiláctico. Lo mismo, le dimos 0.3 miligramos intramuscular en el músculo vástago, aquí en la pierna, tercio medio de fémur, cara lateral. Le administramos la epinefrina, ¿ok? Y sí hubo ahí una mejoría, pero el paciente simplemente no mejoraba. Para este momento ya íbamos en ruta al hospital. Todo el tiempo nosotros sabíamos qué hacer, teníamos todo preparado para hacerlo porque nosotros estudiamos, nosotros nos capacitamos, pero no nos mandamos solos. Y es por eso que todo el momento desde que llegamos, nuestro médico regulador estaba enterado de lo que estaba pasando y él nos autorizó todos los medicamentos. Recuerda, el médico regulador no te va a decir qué hacer, tú ya sabes, tú ya estudiaste, te va a autorizar el procedimiento, ¿ok? Entonces, con el médico regulador en línea, vía directa, mi compañero y yo, todos los medicamentos, lo que tenemos al alcance, ya se le había administrado la terapia, ¿ok? Recuerda, ya le dimos oxígeno, ya le dimos salbutamol, ya lo estamos nebulizando con bromuro de hipatropio. Este paciente ya le dimos esteroides IV. Este paciente ya recibió sulfato de magnesio IV y le estamos administrando epinefrina para que este paciente no caiga en paro por el ataque de asma severo que está presentando. ¿Qué sigue? Para ese momento llegamos al hospital, ¿ok? Llegamos al hospital. ¿Y qué hicieron en el hospital? En el hospital no lo intubaron, porque recuerda que en el asma, en el EPOC, retrasa lo más que puedas, hasta donde el paciente aguante la intubación, ¿ok?
está contraindicado de primera línea intubar a estos pacientes, ¿ok? Entonces, tanto nosotros como los médicos en la sala de choque sabíamos que teníamos que retrasar la intubación, que lo más importante era enfocar toda nuestra energía, todo el conocimiento, todos los medicamentos y todo lo que tuviéramos al alcance para romper el broncoespasmo, ¿ok? Esa es la situación, romper el broncoespasmo, ¿ok? Entonces, los doctores continuaron con tratamientos, ya le dieron diferentes medicamentos precisamente para broncodilatar. ¿Qué pasó después? El paciente afortunadamente logró romper el broncoespasmo y empezó a respirar mejor. Disminuyó el esfuerzo respiratorio y ahí es muy útil la escala de WOP y el paciente era una mejoría muy notable. ¿Ok? Entonces ya ahí estábamos en el hospital, ya estaba en la sala de choque, seguían nebulizándolo, seguían administrando medicamentos, nunca se intubó. ¿Ok? Pero ¿qué hubiera pasado si el paciente no hubiera mejorado con la terapia que ya teníamos? Si ya llegaste al punto donde le tienes que dar epinefrina para que el paciente no muera, ¿ok? Como en el shock anafiláctico, ¿qué sigue? En este escenario ya está indicado la intubación, ¿ok? Recuerda que lo retrasamos a más no poder, ¿ok? Pero antes de pasar a la colocación de un tubo, vamos a hacer lo que es una secuencia de intubación retardada. Yo sé que has escuchado mucho de la secuencia de intubación rápida, pero aquí estamos hablando de una secuencia de intubación retardada. ¿Con el uso de qué? De ketamina. En este escenario, tanto para intubarlo como para esperar un poquito y ganar tiempo con una secuencia de intubación retardada, la administración de ketamina es la elección. ¿Por qué? Porque la ketamina tiene un efecto broncodilatador. Si vamos a intubar a un paciente con asma, utiliza ketamina de preferencia por su potente efecto broncodilatador. Por eso es la elección en pacientes con asma que requieren ser intubados. Entonces, en este escenario, si el paciente no hubiera mejorado tras la administración de epinefrina intramuscular o ya ser administrado por vía endovenosa como vasopresor en bolo, que ahí ya le pasaríamos de 10 a 20 microgramos diluido uno en 100,000, la epinefrina, pues obviamente ahí ya estamos hablando de una situación extremadamente grave, ¿ok? Si eso no funciona, ya tendríamos que intubar al paciente. ¿Cómo lo vamos a intubar? Con ketamina. Pero antes de intubarlo, hacemos una secuencia de intubación retardada. ¿Cómo funciona? Le vas a administrar ketamina, ¿ok? Le administramos la ketamina y lo vamos a colocar en ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Utilizar el CPAP o el BiPAP. En el hospital pues utilizarían BiPAP porque tienen el ventilador a la mano. Nosotros tenemos CPAPs prehospitalarios. En este caso nosotros llegamos hasta el CPAP, ¿ok? Nosotros no tenemos la indicación de intubarlo, más que colocarle el CPAP en prehospital. Entonces, si el CPAP no funciona y ya le estás administrando ketamina, que es la secuencia de intubación retardada, ahí sí ya te ves forzado a intubar al paciente. Ya nada más le pasamos rocuronio, becuronio, lo que tengamos a la mano, e intubamos al paciente con el tubo del diámetro más grande que tengamos a la mano, ¿ok? 8.5, lo ideal, ¿sale? Pero sin causarle mayor daño a las estructuras de la vía aérea. Entonces, ya colocamos un tubo endotraqueal después de administrar el paralizante porque ya le habíamos administrado ketamina, entonces ya nada más intubamos al paciente. Aquí es muy importante que a la hora de la programación del paciente, ya hicimos la programación inicial, ya lo programamos el ventilador, así como cuando hablamos de la programación para la protección pulmonar, aquí estaríamos hablando de una programación en pacientes obstructivos. Entonces aquí es muy importante ver que el paciente no esté haciendo autopip, que el paciente no esté empalmando sus ventilaciones, que sería el breathstacking. Entonces, en este escenario, ¿qué vamos a hacer? Así como en la protección pulmonar hacemos pausas inspiratorias para saber la presión plateo y estar en metas de protección pulmonar, aquí para programar al paciente el ventilador en una programación obstructiva, pues tendríamos que hacer pausas expiratorias, ¿ok? Vemos el mismo botón donde está la pausa expiratoria y le ponemos pausa expiratoria. Ahí apretamos de 3 a 5 segundos y nos arroja un número, ¿ok? Ahí ese número, pues, restado con la PIP que le colocamos, ya nos da el nivel de autopip.
¿ok? En caso de que se detecte el auto-PIP y aparte veamos en la gráfica de flujo-tiempo que hay atrapamiento en la fase de exhalación, pues ahí es cuando hacemos las maniobras, ¿ok? Continuamos con todo lo que es toda la terapia, el salbutamol o la nebulización, los medicamentos, todo como el paciente obstructivo, a pesar de estar intubado y conectado al ventilador. Y ahí aparte podemos hacer, obviamente, prolongar el tiempo o la relación IE, dándole más tiempo al paciente de exhalar, pero ahí tienes que tener mucha pericia, mucho conocimiento y mucho entrenamiento para saber cuándo alargar y cómo lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces, ya que llegaste a esa situación de intubar al paciente, de colocarlo al ventilador, que en un traslado de domicilio al hospital, esto es muy raro que pase, que nosotros tengamos la necesidad de intubarlo y programarlo al ventilador en una programación en pacientes obstructivos, que es extremadamente raro que nos pase por el corto tiempo del traslado. Pero bueno, eso es lo que harían en el hospital. Pero si tú como paramédico de vuelo de cuidados críticos te toca hacer un traslado largo o llegas a un centro de salud donde te tienes la indicación de intubarlo y tú tienes que programar el ventilador, recuerda que aquí lo programaríamos para pacientes obstructivos, ¿ok? Ya que llegamos a este punto, pues bueno, ya se inicia el traslado con toda la terapia, pero ¿qué pasaría si el paciente no mejora? Pues bueno, ya ahí estaría en terapia intensiva. Y el último paso sería ECMO, ¿ok? Que conectaran al paciente al ECMO, ¿ok? Que colocaran al paciente en ECMO, en este caso sería ECMO BB, y si eso simplemente no funciona, pues creo que ya hay todos los médicos intensivistas, todos los que están luchando por salvar al paciente, los neumólogos, etcétera. Pues si la terapia con ECMO simplemente no funciona, pues creo que ya llegaron al final del algoritmo, ¿ok? Ya son entre expertos y pues ya se tomarán ahí diferentes decisiones, ¿ok? Pero bueno, en resumen, ¿qué le vamos a hacer al paciente con asma grave? ¿Ok? Paso número 1, administrale oxígeno. ¿Ok? El oxígeno es una de las primeras herramientas que tú como paramédico debes de administrar. Ya le diste oxígeno. La primera línea de tratamiento farmacológico es el salbutamol. ¿Ok? Le vamos a dar sus disparos. Si tenemos un niño, es ideal utilizar el aerochamber, ¿ok? Que es la cámara para que el espaciador, para que el niño se adapte mejor a lo que es el salbutamol en aerosol con su espaciador, con su aerochamber, ¿ok? Dale bromuro de hipatropio. Si lo traes nebulizado, hay que dárselo. La nebulización es la excelente herramienta, es la vía más rápida para administrar los medicamentos a estos pacientes. Darles esteroides. Recuerda que lo ideal es metilprednisolona. No traemos, usamos lo que traemos en casa, hidrocortisona. Posterior le vamos a dar sulfato de magnesio. Si ya llegamos al sulfato de magnesio y el paciente simplemente no mejora y se nos está crashing, entonces este paciente está a punto de chocarse y complicarnos la existencia por completo, incluso caer en paro cardíaco. A este paciente hay que darle epinefrina como en el shock anafiláctico, intramuscular en el tercio medio de fémur, la cara lateral, que sería en el vástago, ¿ok? Ahí le vamos a dar 0.3 miligramos al paciente las veces que sean necesarias para que no caiga en paro, ¿ok? Y si existe la necesidad, pues ya le daremos vasopresores en bolos si es que intramuscular no funciona, ¿ok? Para este escenario se puede potencializar la oxigenación dándole presión al paciente y es por eso que utilizamos el CPAP en estos pacientitos en la última alternativa. Y en el hospital pues usarían BiPAP. Si traemos BiPAP pues se lo damos. Recuerda que entre CPAP y BiPAP es relativamente lo mismo, nada más que en CPAP es una misma presión todo el tiempo y en BiPAP es una presión al inhalar y otra presión al exhalar, ¿ok? Si eso no funciona, le vamos a intubar al paciente. Lo ideal es con ketamina por su efecto broncodilatador. Y si eso no funciona, ECMO, ¿ok? Ese es todo el tratamiento para el paciente con asma grave. Recuerda, nosotros vamos a llegar hasta la epinefrina. Haz todo lo que esté a tu alcance y autorizado por tu médico regulador, ¿ok? Hay que hacer las cosas bien. Eso es todo por hoy, chicos.